Les recuerdo que estamos meditando en la gracia de Dios, según Romanos capítulo 15. Hemos escuchado el testimonio de Pablo, el cual nos enseña otro aspecto de la misma. Y es el número 11 el que estamos considerando en nuestra lista. La gracia nos capacita para el servicio. Dice así en Romanos 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, que me ha sido dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, versículos 15 y 16. Son las palabras que el apóstol usa: ministro, ministrar, que tienen la raíz de la palabra que nosotros usamos en castellano, liturgia, y significan ejercer el servicio del culto en el templo, lo que nosotros llamaríamos un sacerdocio. Esta es la importancia que asumimos cuando nosotros hacemos un servicio cualquiera, desde barrer el salón de reuniones o predicar el Evangelio a una multitud o escribir como lo estoy haciendo yo ahora mismo. En cualquiera de todos los aspectos de nuestra vida cristiana, cuando servimos al Señor somos ministros de Jesucristo. Todos nosotros, no una casta privilegiada o algunos elegidos. No, la gracia de Dios nos ha capacitado para ser servidores de Dios. El apóstol nos ubica dentro del cuerpo que es la iglesia, y cuya cabeza es Cristo, donde cada miembro tiene una función designada por Dios. Recordemos, así dice la palabra: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 al 20. En realidad esto nos hace recordar que servir al Señor no depende de la importancia humana, sino del lugar que el Señor nos colocó en su obra. Cada uno debe servir y sentir como un ministro de Jesucristo por la gracia de Dios. En cualquier posición que nos toque servir, estamos en el lugar que el Señor nos colocó y capacitó por su gracia. Recordemos que en aquella sociedad en la cual se desarrolla el Nuevo Testamento, se calcula que entre un 70 u 80% de la población era esclava, o sea que habían sido arrancados de su tierra, llevados por el conquistador, vendidos en un mercado de esclavos, como quien compra una herramienta, una máquina de trabajar o un animal de servicio. Eran denigrados totalmente, castigados muchas veces en forma brutal, sin ningún tipo de beneficio. Sin embargo, el gran apóstol Pablo le llama a sí mismo un esclavo, un doulos, en griego, de Jesucristo. Pablo se dice a sí mismo esclavo de Jesucristo. Este era su título predilecto. Y eso con todo lo denigrante que significaba esta palabra. Un esclavo en realidad era propiedad de un patrón a quien estaba sujeto de por vida, a menos que en algún momento consiguiera su libertad. Este es el título preferido por este gran hombre de Dios. No estaba en un pedestal por encima de sus hermanos. Estaba en un mismo pie de igualdad
con aquellos humildes esclavos que formaban la mayoría silenciosa a la fuerza de la sociedad, y que ahora en esta misma proporción integraban la iglesia del Dios viviente. Y lo hacía con la cabeza bien alta, porque era siervo de un rey y señor, de Jesucristo, para ejercer su servicio en el mundo entero. Pero hermanos, esta es nuestra posición hoy en día, servir con la misma humildad con que Pablo lo hizo, o como lo aconseja Pedro o los pastores de la grey: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplo de la grey. Qué interesante. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 2 y 3. Muchas veces hemos visto hermanos fracasar en su ministerio por creerse señores en lugar de siervos. Su función los ha engrandecido y lamentablemente pierden el respeto de los hermanos por no ser humildes. Que podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor, que fue el siervo perfecto. Que así sea. Amén.